Bien, empecemos con la segunda parte. Entonces estábamos viendo justamente el simulador de la ley de Ohm, que nos vinculaba la relación de cómo se relaciona el voltaje, aumenta voltaje, aumenta la corriente, disminuye, disminuye, son directamente proporcionales. En cambio, la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales porque cuando una crece, la otra disminuye y al revés, ¿no? Eso que está acá, puesto con flechitas, ¿no? Y bueno, vamos a ver el video de la ley de Ohm. En capítulos anteriores de Charlie Explica, aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. ¿Quién sí? No nos importa si en otra no se cumple, para nosotros se cumple, ¿sí? Justamente, bueno, esta relación, la ley de Ohm, habla de esta relación existente entre estas tres unidades. Se puede utilizar este triangulito que maneja las tres fórmulas simultáneamente, simplemente tapando uno obtenés cuál fórmula necesitas para calcularlo, ¿sí? Y me acuerdo de una alumna, tenía una regla mnemotécnica, pero era viva la reina Isabel, que B es igual a R por I. Eso también sirve como para poder acordarse la fórmula más fácilmente. Bien, para ello agregué acá un cuadrito, porque me encantan los cuadritos, con varios cálculos, varios ejemplos, digamos, de voltajes y corriente y cómo iban cambiando a medida que se dividía una o se multiplicaba la otra. Tenemos justamente un circuito donde tenemos el voltaje, la resistencia y la corriente, y el triángulo de la ley de Ohm que me da las tres fórmulas que están acá al lado. Vamos a la primera situación, la primera fila, el primer renglón, dice que 300 volts es igual a 20 por 15, 20 amperes por 15 ohms. O sea que si tengo una resistencia de 15 ohmios y un voltaje, una pila, un voltaje de 300 volts, entonces la corriente que se genera son 20 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso si divido o disminuyo la resistencia a la mitad? Bueno, la corriente va a aumentar. ¿A cuánto? Al doble. Otra vez 40 por 7,5 va a ser 300. ¿Qué pasa si divido la primera corriente, la corriente por 4? Entonces la resistencia va a aumentar por 4. ¿Qué pasa si divido el voltaje? Acá lo divido por 6.
vemos que la resistencia, bueno, en este caso la resistencia la divido por 6, entonces el voltaje, si lo divido por 6, mantengo la cantidad de corriente que tenía inicialmente, que eran 20, ¿sí? O sea que para mantener la corriente tengo que disminuir los dos, voltaje y resistencia. En este caso lo divido por 3 y también, si lo divido los dos por 3, mantengo la corriente. Si multiplico los 2 por 4, entonces también mantengo la corriente, ¿no? Y para mantener la resistencia, lo que tengo que hacer es aumentar el voltaje y al aumentar el voltaje, aumenta la corriente. Por ejemplo, si la multiplico por 2 al voltaje, la corriente va a haberse multiplicado por 2, va a dar 40. Si divido por 2 la corriente, el voltaje, la corriente también se va a ver disminuida a la mitad. Y si divido por 3, también la corriente se va a ver dividida por 3. Bien, entonces vamos a ir a una zona donde ustedes me van a decir cómo lleno los espacios vacíos acá. Son para practicar un poco. Pueden hacerlo de dos formas, haciendo esta regla de la división. Siempre ese voltaje dividido la que queda da la otra. O multiplicar R por I y que me dé voltaje. O sea, yo quiero determinar, por ejemplo, este lugar estaba vacío. Quiero determinar 3, si hay una resistencia de 3 y hay un voltaje de 6, ¿cuál sería la corriente? Puedo hacerlo de dos formas. 6 dividido 3 es 2. O puedo simplemente pensar que un número multiplicado por 3 me da 6. En este caso es fácil, porque 3 por 2 es 6. O sea que la corriente que se genera en este circuito son 2 amperes. Vamos a ir acá a otro circuito. Fíjense que en este circuito tengo el mismo voltaje, pero tengo el doble de resistencia. ¿Qué pasará con la corriente entonces? ¿Cuánto dará la corriente ahí? ¿Qué les parece? Lo podemos pensar como que 6 por esa corriente me tiene que dar 6. ¿Alguien quiere contestar? Estoy pensando, Adri. Perdón. ¿Qué sería? ¿6 por 6 o 6 dividido 6? 6 dividido 6. Porque en verdad tiene que multiplicar el 6, que es la resistencia, por la corriente. O sea, 6 por cuánto da 6 por 1. 6 dividido 6, no, 1. Perdón que me haya apurado. No quise. No, que no, nosotros, viste, somos más lentos. No, ya lo sé. Bueno, simplemente entonces lo podemos pensar de esta manera. 6 por cuánto da B, ¿no? O hacer F dividido R. 6 dividido 6, 1. Es las dos formas que puedo pensar. Vamos a este caso. Tengo justamente una corriente, un voltaje de 6 y una resistencia de 1. ¿Sí? O sea que la corriente, fíjense que la resistencia es mucho menor, 3 veces menor que anteriormente. Si bajo la resistencia, ¿la corriente subía o bajaba? ¿Qué pasaba? Subía. Subía. Muy bien. ¿Y qué número tendría que ser ahí? 1 por cuánto da 6, ¿no? 1 ohm por la corriente tiene que dar 6. O 6 dividido 1, ¿no? 6, ¿no? 6. Claro. Exacto, 6 amperes. 1 por 6 es 6 y 6 dividido 1 es... Exacto. Las cuentas son fáciles también en el examen, no les ponen números complicados. No les ponemos números complicados. Bien, vamos acá. Acá fíjense que el voltaje se duplica, ¿no? De 6 volts va ahora a 12 volts y la resistencia queda igual. ¿Qué va a pasar si yo pongo una pila más grande con la corriente? ¿Va a ser mayor o menor? Mayor. Bien. Si en este caso eran 2, obviamente se va a ir a 4, ¿no? Claro, porque 2 dividido 3 es 4. Exacto, muy bien. 12 dividido 3 es 4, o 3 por 4 es 12, como lo quieran pensar. La respuesta acá va a ser 4 amperes. Yo tengo a mi gatito jugando no sé con qué. Bien, vamos a ver. Acá. Ojo, tenemos la corriente y tenemos el voltaje y nos falta la resistencia. Acá nos cambiaron el dato, ¿no? Sí. Recordamos si queremos
que siempre que divido voltaje por corriente me da la resistencia. ¿Ves? Voltaje sobre corriente me da la resistencia. O sea que Sería 3 dividido 2. Exacto. 1,5 sería en este caso, ¿no? Sí. Este número un poquito más complicado, pero es 1,5 ohms. Ohms o ohmios. Ohmios suena lindo. Ohmios. Me encanta. Hay gente que usa todo con ohmios, voltios y amperios, y otros que usan amper, volts y ohms. Así que, para el gusto de ustedes. Bien, vamos acá. Otra vez de nuevo, sabemos que hay que dividir 6. Ese es el doble porque es 6 en vez de 3, así que es 3 ahí la resistencia. Aprobada, Marisa. Ya está. No hagas Está muy fácil ese. Ahí voy agarrando. ¿Viste que uno va agarrando, ¿eh? Muy bien, 3, todos. ¿Hasta acá alguien tiene dudas? Porque los demás están muy calladitos, tal vez tienen alguna duda. Yo soy la más charlatana. Muy bien. Marisa, me gustan las charlatanas. Pueden hablar todos, de hecho están en libertad, ¿no? Bueno, y acá hay que averiguar el voltaje. El voltaje, ¿se acuerdan que es I por R? Con lo cual está más fácil, porque hago 1 por 3. Ya sé que el voltaje es 3, obviamente, volts, ¿sí? Esta es más fácil. Y acá, ¿qué voltaje sería? 4 por 3, 12. Entonces el voltaje es 12. Te digo que cuando lo vi en el taller lo vi complicadito, pero claro, ahora con el razonamiento como que uno lo entiende más. Se van saliendo las telas arañas y uno va entendiendo. Sí. Pasa. De a poquito, de a poquito. Bueno, pero no queda acá, chicos, así que no se hagan problema. Voy a borrar todos los resultados primero, esperen. No por pincharles el globo, pero bueno, si entendieron esto, vamos bien. No, mi gato está re inquieto a la mañana. Bueno, No, y ahora vamos el a... mío me pide a UPA cuando me ve mucho sentada, pero se duerme arriba del libro en la mesa, si vos lo vieras. Ah, no, el mío no es tan mimoso, por lo Miralo, menos no fíjate. A ver, Fíjate cómo está arriba del libro. Espera que lo... Ah, vos no podés ver. Vos no A podés ver, ver porque está dale, ahora sí, compartiendo pantalla. mostrame. Ay, mi amor, se pone arriba del libro. Qué lindo. Sí, que él también estudia física. Bien, tenemos un gato en la clase, muy bien. Bueno, ahora si nosotros queremos poner más lamparitas o más pilas, las podemos poner, solo vamos a usarlo para las lamparitas, digamos, para la resistencia, mejor dicho, las podemos poner en dos formas, en serie o en paralelo, ¿sí? En serie es cuando una va a continuación de la otra con el mismo cable, ¿sí? Ejemplo, las lamparitas que ahora ponen, las lamparitas de Navidad serían un ejemplo, y otras, las lámparas que ahora ponen en todos los restaurantes y cervecerías, ¿vieron que ponen colgadas una al ladito de la otra? Bueno, esas están en serie. Y en paralelo, como los enchufes, ¿no? Como que van conectadas a uno y después se abren 3, eso sería en paralelo. Cuando uno pone de una forma o de otra, obviamente se comporta diferente. El voltaje y la corriente que va por cada resistencia difiere, ¿sí? Vamos a ver primero un videito. Una noción básica en electrónica es que los componentes pueden estar en serie o en paralelo. Los LEDs que vemos acá, por ejemplo, se encuentran en serie, de tal manera que se encuentran uno detrás del otro en el circuito. Por el contrario, estos otros dos LEDs se encuentran en paralelo, ya que ambos están conectados en el mismo punto a la alimentación. Esto tiene consecuencias en el voltaje y la corriente. Los LEDs en serie suman el voltaje, pero mantienen la corriente, es decir, necesitaremos el doble de voltaje para encenderlos, pero la misma cantidad de corriente. Si cada LED de estos se enciende a 3 volts y consume 20 mA, entonces para encender dos LEDs en serie necesitaremos 6 voltios y 20 mA. Por el contrario, los LEDs en paralelo
suman la corriente y mantienen el voltaje. Para encender estos dos LEDs necesitaremos tan solo 3 voltios, pero 40 miliamperes. Esto se aplica también a las baterías. Dos baterías de 12 volts en serie pueden entregar hasta 24 volts, pero entregarán la misma corriente como si tan solo se tratase de una. Por el contrario, dos baterías en paralelo entregarán 12 voltios, pero entregarán el doble de corriente. Así que si están armando un cargador solar y quieren subir la corriente, entonces deben conectar varios paneles en paralelo, ya que mantendrán el voltaje, pero subirá la corriente. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo, ya que tu Bien, un video cortito porque empezamos a escuchar y ya corriente, ¿no? Como que mezcla un poco. Pero vamos a ver este tema tranquilos, así que no se hagan problema. Vamos a ver este video que está genial. Vamos a ver a modo de representación, le voy a sacar el sonido. Bueno, esto es una persona que hace un circuito, ¿sí? Hace 2 circuitos. Como ven acá, el primer circuito, este es en serie. Ven que las lámparas están unidas, una, otra a continuación, y las dos unidas a lo que es el voltaje donde está el enchufe. En cambio, estas están conectadas en paralelo. Fíjense cómo va la corriente, ¿no? De un camino, ¿no? Y la otra vuelve. Ven que hay 2 conexiones, una para cada lado, no es como acá que es el mismo cable para todos. Y obviamente también están sujetas a lo que es el pasacorriente, el tomacorriente, mejor dicho, que es el que entrega el voltaje al sistema. En este caso, lo que pasa es que el voltaje que entrega el enchufe, en este caso, se ve dividido, ¿sí?, en las 2 lámparas. O sea que si yo pongo 3 lámparas van a iluminar menos, si pongo 4 van a iluminar menos, cada vez que agrego una lámpara, la iluminación que van a ofrecer va a ser menor. Porque el voltaje se ve distribuido, se divide en cada una, ¿sí? Acá, si entrega 220, cada lamparita recibe 110. Si pongo 3, cada una va a recibir algo así como 70, ¿no? Y así sucesivamente. En cambio, en este tipo de circuitos, que podría ser la zapatilla, ¿vieron la zapatilla para enchufar los aparatos? Sabemos que todos los aparatos van a recibir 220 volts. Acá lo mismo, cada lamparita recibe 220 volts. Como decía muy claro, acá al recibir más, el voltaje permanece igual, pero la corriente que se genera es mayor. Acá el voltaje disminuye, pero la corriente que se genera es la misma. Vamos a ver. Acá van, pero vamos buscando. Pueden escuchar la explicación del chico después. Padre Señor. Vamos a ver, ahí ya le puso las lamparitas y vamos a ver qué pasa. Y vamos a prenderlo. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, la luz se ve muy baja. Aquí lo apagamos y se apaga. Bueno, lo prendemos y nuevamente tiene energía. Pero ustedes se pueden dar cuenta, está un poquito baja y es por lo que les he venido repitiendo. La energía, que aproximadamente son 120 volts, se reparte entre ambos focos, y una peculiaridad de este es que si yo quito un foco, este también se apaga. ¿Vieron? Y si lo pongo nuevamente o lo aprieto, se prenden los 2 focos. Insisto, porque está conectado en serie. Es decir, uno, otro y otro. Si tuviéramos más, la energía se reparte y se disminuye entre la cantidad de focos que estén puestos en este circuito. Muy bien, aquí tenemos el circuito eléctrico en paralelo. Ya le coloqué los 4 focos. Ahora vamos a ponerlo directamente. A este no le puse apagador, pero ustedes si gustan le pueden poner un apagador en uno de los cables. Únicamente como se hizo de este lado. Muy bien, vamos a ponerlo. Como ustedes pueden notar, la intensidad de los focos es enorme. Es decir, ustedes pueden ver que cada uno de los focos tiene una intensidad muy brillante, muy alta. ¿Por qué? Porque cada uno de los focos le está llegando la cantidad
real de energía que corresponde a los 120 volts a cada uno. Muy bien, ahora si nosotros quitamos un foco, los demás no se apagan. ¿Por qué? Porque cada foco está de manera independiente. Esa es la diferencia entre un circuito eléctrico en paralelo y un circuito eléctrico en serie. Muy bien, ahora vamos a conectar los dos circuitos al mismo tiempo para que se pueda ver la diferencia. Primero conectamos el de paralelo. Y ahora conectaremos el de en serie. Muy bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí está la diferencia entre un circuito eléctrico en serie y uno en paralelo. Uno siempre tendrá mucha más energía porque está conectado directamente al voltaje de manera independiente al voltaje de la luz, y el otro se repartirá el voltaje entre la cantidad de elementos que lo compongan. Bueno, muy claro este video, como que Bueno, espero que les haya gustado el video. Como que uno puede hacerse bien a la idea de cómo es que funciona, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Vamos a ver las propiedades de un circuito en serie. Acá tenemos un circuito en serie donde tenemos una pila o una batería de 9 volts y 3 resistencias de 2, 4 y 3 ohms sucesivamente, ¿sí? Si yo lo quiero llevar a un circuito sencillo, estas 3 resistencias las puedo sumar y se me transforman en una de 9, que sería equivalente a este circuito. Con lo cual, si tengo 9 ohms y 9 volts, obviamente la corriente que circula es 1 ampere. Quiere decir que acá justamente circula 1 ampere. Este ampere que circula acá, que es el que sale de la pila, o la batería mejor dicho, es el que llega a la resistencia de 2, pasa por acá a la resistencia de 4 y pasa por acá a la de 3 y después vuelve la batería. O sea que la corriente es igual para todas las resistencias. Con lo cual, si yo quiero averiguar el voltaje, simplemente multiplico para cada resistencia esa resistencia por la corriente, que es la misma para todos. Y obtengo 2 volts, 4 volts y 3 volts. Fíjense que si sumo todos los voltajes, son los 9 volts que entrega la pila. ¿Por qué? Porque dijimos que justamente si la pila entrega una determinada cantidad de voltaje y tengo un circuito en serie, ese voltaje se ve dividido, ¿sí? Y ojo, en forma directamente proporcional a cada resistencia. O sea que la que tiene más resistencia va a recibir mayor voltaje y la que tiene menos va a recibir menos. Entonces, las 3 propiedades que se observan en estos circuitos es lo siguiente. El voltaje total se divide en forma proporcional a cada resistencia. A mayor resistencia, mayor voltaje. O sea que la suma de los 3 voltajes da el voltaje que entrega la pila. La intensidad de corriente total que entrega la fuente es la misma que circula por cada resistencia. Por lo tanto, I total, que es la que entrega la batería, es igual a I1, igual a I2, igual a I3. En cambio, la resistencia total es la suma de las resistencias, ¿sí? En este tipo de circuitos en serie, a mayor resistencia, menor corriente. Recuerden que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando pongo más resistencias, como las tengo que sumar para hallar la total, obviamente va a haber más resistencia total y la corriente va a disminuir. Por eso observamos que cuando más lámparas pongo, menos van a brillar. Y para tener en cuenta, si desconectamos una de las lámparas, ya todo el circuito se corta, por lo tanto ya no hay más flujo de corriente y no prende ninguna. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Vamos a un circuito en paralelo. En el circuito en paralelo dijimos que el voltaje que entrega la pila es el mismo voltaje que recibe cada una de las resistencias. Acá, por ejemplo, tengo una resistencia de 1, otra de 3 y otra de 6. Sé que cada resistencia recibe los 12 volts que tiene la pila. Por lo tanto, puedo hallar la corriente generada en cada una de estas resistencias simplemente dividiendo. 12 dividido 1 me da 12, 12 dividido 3 me da 4, o sea que acá van 4, y 12 dividido 6 me dan 2, o sea que acá va a haber 2 de corriente. Si acá hay 12, acá hay 4,
acá hay 2, obviamente la suma que da 18 es la corriente sí que entrega la pila. La pila en este caso va a tener que entregar 18 amperes de corriente, un montón, ¿no? Un montón. Y si quiero averiguar la corriente total, entonces simplemente divido lo que es el voltaje, la resistencia total, perdón, que es la que actúa en base a las 3, simplemente divido estos 12 voltios, que son el voltaje total, dividido la corriente total, que son 18 amperes. Y ahí me da la resistencia total. Miren cómo mide la resistencia total, 0,6 ohms. Es más chica que aún la más chica de todas, que es 1. ¿Sí? O sea que cuando más resistencias agrego, menor es la resistencia total. En la guía hay una fórmula para hallarla, yo no la recomiendo, me parece que es mucho más fácil haciendo más cálculos, pero queda más fácil de pensar que la fórmula que está, porque la fórmula es dividiendo y tiene fracciones y como que tiene un nivel complejo de la matemática que de pronto es mucho más fácil así, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo justamente de un tanque que tiene 120 litros, ¿no? Y obviamente que cada canilla, según, digamos, la cantidad la cantidad de corriente que puede pasar, va a llenar, ¿sí? Tantos litros por segundo, va a tener una velocidad, digamos, de llenado. Bien, vamos a las propiedades resumidas. Primero, el voltaje total es el mismo que tiene cada resistencia, o sea que V total, que es la que entrega la pila, es la misma que V1, que V2 y que V3, son todos los voltajes iguales. La intensidad de corriente total, que es la que entrega la fuente, se divide en cada resistencia en forma inversamente proporcional a estas. ¿Qué quiere decir? Que justamente la resistencia menor recibe más corriente, la resistencia mayor recibe menos corriente. Bueno, eso porque son justamente resistencia y corriente son inversamente proporcionales, ¿no? Y obviamente la total, que es la que viene de acá, es la suma de estas tres, como el brazo del delta, ¿no? El río viene y cuando se divide en brazos, cada brazo recibe una parte de la corriente. Y por otro lado, entender que en estos casos la resistencia total siempre es menor que cada una de las resistencias, a diferencia que en el caso anterior. Bueno, para eso tenemos un cuadrito que simplifica los dos tipos de circuitos, ¿no? Y sus características con respecto al voltaje, a la resistencia y a la corriente. Esto tiene que estar en la cabeza, acá, bien clarito, ¿sí? Así que, obviamente, si tomen apuntes, escríbanlo, eso lo tienen que tener bien claro. De hecho, hice el cuadrito como para que esté todo juntito y ahí puedan ver todo el tiempo. Bien, ahora, ¿cómo hacer en un problema? A mí me dan un problema, una situación problemática, y bueno, hay veces que uno puede calcular directamente sin necesidad de hacer muchas cuentas, va a ser generalmente así, pero nosotros enseñamos a veces lo que es este cuadrito como para poder entender la situación completa. Obviamente después tal vez se reduce a una cuenta o dos, pero bueno, este cuadrito nos ayuda a nosotros a pensar todos los componentes de cada circuito en función a los datos que nos dan, ¿sí? Vamos a ver acá y vamos a tratar de armar o de pensar dos circuitos, uno en serie y el otro en paralelo, ¿sí? Armados con dos resistencias de 3 y 2 ohmios y con una pila de 10 volts. Entonces, si está en serie, tengo, es una tabla de doble entrada, ¿ven? V es igual a R por I, o sea, que acá va el voltaje, acá en esta columna las resistencias, por eso puse el 3 y el 2, para la resistencia 1, 3, la resistencia 2, 2. Y la corriente. Y acá abajo va el total, que sería en este caso la pila de 10 voltios. Después tengo que buscar la resistencia total y la corriente total. Y acá queda igual, porque lo que cambia es que dice paralelo, pero obviamente en principio los dos circuitos tienen los mismos elementos. Bueno, les cuento que estamos en la cuenta regresiva de 10 minutos. No creo que termine de explicar todo el cuadrito en estos 10 minutos, pero tal vez sí. Pero igualmente después nos vamos a conectar, dejamos 5 minutos en el medio y nos conectamos de nuevo para poder terminar con la parte de evaluación, ¿sí? Bien. Lo que voy a hacer en segunda instancia es operar con las cosas que yo sé, ¿sí? Recuerdo
que en el cuadrito me decía que la resistencia total, en este caso, era la suma de las resistencias. Y el voltaje, en el caso del circuito en paralelo, es igual en cada caso. Entonces voy a reemplazar esas cosas que ya sé por el tipo de circuito que es. Acá la resistencia total va a ser 3 más 2, que es 5 ohms. Esa va a ser la resistencia total. Y en este caso lo que tengo es que estos 10 voltios lo va a recibir también la resistencia de 2 y la de 3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos despacito. Sí, yo lo voy entendiendo. Bien, cualquier duda me avisan. En el tercer paso lo que vamos a hacer es calcular lo que podamos, porque ya tenemos 2 en línea, digamos, y podemos calcular. Si tengo 10 y 3, divido y hallo la corriente que es 3,3. Tengo 10 y 2, puedo dividir también y hallo la corriente, acá la corriente 2 sería, ¿no? Que son 5 amperes. Y acá, con este 10 y este 5, puedo hacer lo mismo, 2 amperes. O sea, que hallo las corrientes que puedo. En verdad, va a depender mucho del circuito que tengo. En general, va a ser así. Pero podría tener otros datos y también averiguar lo que va faltando, ¿no? En el tercer paso, otra vez voy a aplicar lo concerniente a los circuitos en serie y en paralelo, a las características que tengo, ¿sí? Por ejemplo, si sé que acá son 2, justamente en serie, cada uno va a recibir 2, o sea que puedo repetir estos 2 amperes en el 1, en la corriente 1 y en la corriente 2, porque sé que la corriente en serie es igual para los 3, la total y la de cada uno. En este caso, sé que si sumo las corrientes de 1 y de 2, me da la corriente total, que es la que entrega el circuito, la que entrega la pila. Que fíjense qué grande que es, 8,3. Ya acá podemos ver una diferencia bastante amplia. Fíjense, en paralelo, con las mismas lamparitas y con la misma pila, generé 8,3 amperes de corriente, mientras que en serie solo 2, ¿no? Es una diferencia bastante importante. Y acá ya me queda llenar 3 espacios vacíos, que simplemente, bueno, acá es R por I, multiplico 3 por 2, 6, son los voltios que recibe la resistencia 1, 2 por 2, 4, que son los que recibe la 2. Obviamente, si hago 6 más 4, me tiene que dar 10, y ahí ya verifico, está perfecto. Y acá simplemente divido 10 dividido 8,3 y me da justamente el número que corresponde a la resistencia total, que fíjense qué pequeña es, 1,2. Pero es lógico, porque si tengo más corriente, obviamente la resistencia es menor. ¿Se acuerdan? Que es inversamente proporcional. Fíjense, miramos todo en menos. Bueno, ¿alguna duda con este cuadrito? No, me parece que está muy práctico para hacer los ejercicios, o sea, está muy bueno. Muy práctico para hacer los ejercicios, aunque algunos ejercicios no le va a hacer falta porque son muy cortitos, pero igualmente está práctico. Y a veces está bueno, como yo les digo siempre, si ustedes ven un ejercicio, yo prefiero pensarlo antes, ¿sí? Y después ver las opciones. Entonces, esto de trabajar el cuadrito me hace un poco pensar en cada situación. Obviamente van a tener que hacerlo o en serie o en paralelo, no los dos juntos en general. Entonces, da la oportunidad de pensarlo más fácilmente. Bien, lo que tenemos acá justamente son las conclusiones, ¿sí? Y bueno, que es lo que habíamos hablado. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a ir entrando para empezar. Vemos qué podemos empezar a hacer. Por lo menos entrar al aula virtual. Recuerden que cuando se corte la clase, esperamos 5 minutitos y nos reconectamos. Muy bien. Bien, entre C y BNES hay algunas diferencias en los ejercicios, pero no son muy grandes. Vamos a ir a la parte, si en todo caso tienen alguien de C y me dice, no, mira, este no lo entiendo, lo hacemos. Transporte de energía eléctrica, y vamos a la parte de actividades de autoevaluación, que es lo mismo que las evaluaciones. Tenemos en el primero, en relación al gráfico, indique si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Bien. Yo para armar el cuadrito, lo único problema que tengo es que para armar el cuadrito tengo que usar un
un Word, porque acá las tablitas, bueno, lo voy a tratar de hacer con el texto. Bien. Acá tenemos justamente, recuerden que era voltaje, ¿no? R, I. De corriente. Bien. Dice, en el siguiente gráfico, indique si las siguientes afirmaciones son correctas. Primero, este es un gráfico de una, vamos a poner acá, en serie, ¿no? Sabemos que las características son serie y tenemos que acordarnos cuáles son las características, ¿no? Vamos a la lamparita 1, la lamparita 2, la lamparita 3 en este caso y la total. Bien. Tenemos que el voltaje total son los 12 volts que entrega la pila, o sea que acá, en este lugar, ponemos 12 volts que entrega la pila. Y no dice cuánto tiene cada lámpara, pero dice, a ver, vamos a leer arriba. Pero sabemos que la tiene que distribuir entre las 3. Claro, claro. No dice que si las lámparas son iguales o distintas. Quería ver eso, pero no dice ahí. No aclara. Pueden ser iguales o pueden ser distintas las resistencias de la lámpara. No sabemos, ¿sí? Bien. Primero, dice, ¿las lámparas están conectadas en serie o en paralelo? En serie, perdón. ¿Están conectadas en serie correcto o incorrecto? En serie. Es correcto entonces, ¿no? Sí. La idea de analizar estas cosas antes es poder ponerlas a pensar y después, ¿no?, materializarlas en los ejercicios. Las lámparas están conectadas en paralelo, ¿correcto o incorrecto? No, porque si están en serie no están en paralelo. Perfecto, muy bien. La luminosidad que emite cada lámpara es la misma en las tres. En verdad tendría que decir en algún lado que las 3 lámparas son iguales, y no lo veo. Claro, pero tenemos que sí. imaginar que son iguales. Sí, no sé si acá faltó, pero sí son iguales. Así Dice que que la luminosidad es la misma. es la misma, correcto. Cada lámpara soporta un voltaje de 12 volts. Recordemos el circuito, No, 12 volts. no es correcto eso, no es correcto. Es incorrecto. Porque lo tiene que repartir entre todas. Exacto. Acá dice cada lámpara soporta un voltaje de 4 volts. Ese es el correcto. Ese es correcto, ¿no? 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12. Justamente es correcto. Bien, vamos al otro ejercicio. Y dice lo siguiente. Queda un minuto, así que lo vamos a hacer a la vuelta, ¿sí? Cortamos acá la clase. Así que nos vemos ahora.